Hola, ¿qué tal? Eh, el espacio que se me ha concedido dentro de este festival es realmente un motivo de gusto y de poder participar y de compartir con ustedes algunos datos sobre mi libro El expediente X del violín. Es un librito didáctico de consulta que contiene datos diversos que se podría considerar está compuesto de tres partes. La primera, una breve historia del violín, obligatoria para la introducción del tema principal, y que es la segunda parte del libro, que es respecto a la medida que se utilizó para el diseño y la construcción del violín. Y una tercera parte que podría ser complementaria de la relación de la familia del violín eh, con el violín mismo. Pues bien, se dice que el halago en boca propia es vituperio. Yo no quisiera caer en eso y prefiero leerles aquí una pequeña introducción que hizo el maestro Andrew Carruthers, colega, laudero connotado en Estados Unidos y amigo, y él dice de manera muy eh, concisa lo siguiente, se los leo. Ernesto ha descubierto un sistema de construcción basado en la proporción que de manera sencilla y acertada describe las dimensiones esenciales del violín. Demuestra de forma convincente cómo las dimensiones del violín, la viola y el violonchelo se relacionan entre sí y cómo sus formas se derivan fácilmente al utilizar el mismo sistema práctico de la proporción. El libro también contiene una variedad de ideas sobre la historia y los orígenes del violín. Este libro, sin duda, despertará el debate sobre el comienzo de la construcción del violín y será de interés tanto para los historiadores como para los lauderos. Sin más, yo preferiría ocupar este preciado tiempo que se me da en platicar un poco de cómo se da el tanto y por qué tanto. En fin, resulta que a través de la experiencia, del ejercicio diario de trabajar con los violines, siempre venía a la mente por qué esa figura tan atractiva, tan armónica que nos cautiva y nos hipnotiza. ¿Cómo podía ser tan perfecta estéticamente y tan artística, ¿no? De un atractivo inconcebible, mmm, bueno, concebible, pero que no se encuentra en ningún otro instrumento en la medida que el violín nos ofrece. Y entonces había algunas medidas que se nos daban, por ejemplo, lo que es el centro acústico del instrumento, la medida que va de la orilla, eh,
Voy a ir por un violincito para... Aquí tenemos este. La medida que va de la orilla al centro acústico del instrumento, 19.5 se nos dice, pero en realidad no sabe uno bien de dónde proviene, a qué se debe. Y otras medidas que se nos da es la medida de la extensión de la caja. Generalmente, en la mayoría de los casos, 35.4. Y bueno, a partir de estas medidas fue que comencé a interesarme más en tratar de descubrir el porqué, de dónde provenían y demás. Resulta que Amati, Andrea, el verdadero genio de Cremona, que es quien nos presenta por primera vez un violín, utilizaba dos medidas. Una de 35.4, que a lo largo del tiempo todos los lauderos hemos recurrido a esa medida. El mismo Stradivari, que experimentó tanto, en su periodo de oro regresa a la medida de 35.4. Él se había extendido algunos milímetros, 35.6 y 35X en otros casos, pero regresa finalmente a los 35.4. Esta medida ha sido utilizado, les digo, indistintamente por todos y los grandes maestros, ¿no? Roca, Presena, Ornati, en fin, innumerables grandes maestros. Pero el mismo Andrea Amati es el primero que nos muestra esta medida. En la otra medida de sus violines, que eran un poco más pequeños, eran de 34.1. Y en estas dos medidas es donde se encuentra el gran secreto de la medida entre uno y otro. La diferencia es 1.31. Si uno multiplica este 1.31 por 27, nos da la medida de 35.4. Exactamente. Ahora bien, este 1.31 resulta ser un tercio del tanto. Si nosotros dividimos esa medida de 35.4 entre 9, nos va a dar 9 tantos de 3.93 centímetros cada tanto. 27 tercios. Y la cuestión era que, como les decía, si la medida de la orilla al centro acústico donde va la posición del puente medía 19.5, para que fueran 5 tantos, faltaba 1 milímetro. Y eso me quebró la cabeza durante algún tiempo. Después me di por enterado que al subir las curvas, la medida tomada del centro y no de la orilla da justo los 19.6. Eso ya me animó a sentir más confianza en esta hipótesis, que después ya, hoy en día ya es dejó de ser una hipótesis, es una
una tesis. Bien, resulta entonces que la medida de la orilla al centro acústico del instrumento coincidía con el ancho inferior. Esta medida es igual a esta. Y de manera inversa, del puente hacia abajo, es la medida equivalente al ancho superior. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está repartido de manera geométrica en un equivalente exacto. Esto va a asegurar que el contenido de aire que recorre la caja sea el mismo, que la repartición del área sea la misma, e incluso que en el momento de construir los instrumentos, a partir de ese punto, el equilibrio se dé ahí y entonces queda la masa perfectamente repartida. Esto a mí ya después de algún tiempo me ha hecho pensar que el violín es más que un instrumento musical y quizá con el tiempo se pueda encontrar más indicios en el que pudiera comprobarse que es como una especie de cápsula del tiempo, en donde está inserto un mensaje que pudiera ser la búsqueda del equilibrio. Ahora bien, esto del tanto se va encontrando en todas las partes del cuerpo. Si de aquí a aquí son 5, de aquí a acá son 4. Las Fs están constituidas exactamente entre el tanto 4 y el 6. O sea, aquí termina el 4, 5, 6. Pero también la circunferencia del caracol es justo la medida del tanto. La extensión de su cabeza son 2 tantos, 2 tercios, hasta el inicio de la cejilla. La distancia del fondo hacia afuera es un tanto. El ancho del costillar junto con las orillas es un tanto. El tiracuerda, déjenme ir, voy por un tiracuerda, perdón por... Pero la cabeza, aquí lo voy a poner, y el tiracuerda miden lo mismo. Miden lo mismo. Pueden. Así se ve mejor. Creo. Bueno, aquí ya hubo un lapsus. Pero el ancho de la cabeza es el ancho del tiracuerda, ¿no? El tiracuerda es del ancho de la cintura.
El tanto, entonces, se encuentra por todos lados. Es- Está diseñado el violín conforme a esa medida. Después de lo dicho, eh, cabría agregar que estas medidas del tanto son aplicables también a la familia del violín, las violas, los chelos e incluso los contrabajos, y están diseñados bajo la misma norma. Esto viene a colación porque siempre se ha pensado que, o se ha dicho sin tener una comprobación convincente del todo, de que el violín se desprende de las violas da braccio, de las violas da gamba. Y yo definitivamente he desdeñado esa teoría porque al ver que están construidos bajo la misma norma del tanto, en este caso, mm, hace sugerir que el violín nace de una manera independiente de acuerdo a las necesidades que se requerían en esa época. Posteriormente, pues, vienen al traste la viola alto, la viola tenor y por ende el cello. Esto se puede comprobar de manera muy clara y faciente. Aquí tenemos, por ejemplo, una viola. Es una viola un poco rara, como todas las violas, pero yo creo que sí nos sirve de ejemplo. Y resulta que, como ya dijimos, el, el largo superior del violín, del puente a la orilla, si lo colocamos aquí, ya les dije que esta es una viola medio rara, pero corresponde, tendría que ser una viola de 40.6. Y entonces la parte superior del violín viene a ser la parte baja de la viola. Y de aquí para acá, pues difiere en los tamaños, ¿no? Las violas van desde 39. Es curioso, pero hoy en día las violas se dice que son de 39.5. Si fuera 10 tantos, sería exactamente 39.3, que tendría más lógica que los 39.5. Después la viola de 40.5, pues no, conforme al tanto, sería 40.6, que creo es 40.6, que sería también más lógico. Y así va creciendo la viola por tercios, se va agregando por tercios. Bueno, esa es harina de otro costal, no me voy a meter ahorita en eso. Pero las violas, como son de un timbre y de una estructura eh, que se cuece aparte, pues, pero también tendría que corresponder en principio como las violas de Strat, ¿no? El, por eso las violas de Strat son quizá muy estéticas, pero según entiendo no son las mejores violas, ¿no?
las Andrea Guarneri, las Montañanas, las Mantegazza. Bueno, es otro tema, pero tendría que ser lo mismo que el violín. El ancho de aquí corresponde al largo de acá y el ancho de aquí al resto del instrumento de aquí a acá. Solo para terminar, podríamos ver que lo mismo corresponde a los chelos. Es decir, que actualmente se dice que el stop, el CADI de un cello del centro acústico a la orilla son 40 centímetros. Pero tiene más lógica que fueran 10 tactos, 39,3. Y el resto para la parte baja. Pero veamos cómo el violín corresponde al tamaño de lo que es del puente a la parte límite del instrumento y la viola correspondería del puente hacia arriba. Lo mismo de manera horizontal. La viola sería, lo voy a poner al revés, el ancho del cello en la parte baja y el violín en la parte alta. Voy a poner al revés porque mi mano tapa. Ese es ahí a grosso modo, ¿no? Gráficamente se puede entender mucho mejor y es lo que a continuación quisiera yo o les voy a presentar una gráfica geométrica sobre los trazos del violín. Creo que está por demás añadir de momento. Hay muchísimo que decir y que explicar, pero ojalá y esta breve introducción sea lo suficiente clara para ilustrar lo que se ha querido exponer. Nos vemos enseguida en el próximo video.